Hola chicas, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bueno, por acá todo bien ya, último día antes del fin de largo, anteúltima, vamos a terminar la anteúltima semanita de clases, así que si les parece vamos a ir arrancando hoy. Hoy vamos a ver, ahí ya voy a empezar a compartirles pantalla. Eh, Vamos a hablar de Google My Business, ¿sí? Una aplicación, una herramienta básicamente complementaria y súper importante para las marcas, los negocios, ¿sí? Vendan productos, servicios, es indistinto, se puede adaptar, pero está bueno conocerla porque sirve mucho. Yo siempre digo con los clientes, en realidad cuando empiezo a trabajar con los clientes o con cualquier marca, como yo les decía en las primeras clases, lo importante es siempre revisar, hacer como una auditoría, un análisis de en dónde están, ¿sí? No solo preguntarle al cliente, sino también decir, bueno, a ver, está en Facebook, está en Instagram, tiene WhatsApp Business, tiene página web, y entre esos sumar, tiene Google My Business, que es lo que vamos a ver hoy, la famosa fichita de Google Mi Negocio, em, que la realidad para mí es un gran complemento a las redes sociales. No es una red social, es una herramienta, una de las tantas herramientas que nos proporciona Google, digamos, de forma gratuita. Cuando nosotros nos creamos un Gmail, para, voy a salir de la presentación. Para cuando nosotros nos creamos un Gmail, básicamente, lo que sucede es que con cualquier Gmail que nos creamos, accedemos a un montón de herramientas, muchísimas. Acá uno las puede ir descubriendo y inclusive ir viendo para qué sirven, en dónde se pueden utilizar, pero básicamente accedemos a un montón de herramientas por el simple hecho de crearnos un Gmail. Esas herramientas se catalogan o se diferencian según los usos. Entonces podemos encontrar herramientas de gestión como diaria, ahí donde entraría, por ejemplo, el Notas, en lo que sería el parecido al Excel, obviamente al Word, em, lo que es de búsqueda, que estaría Chrome, YouTube, el Play Store, y algunas que son más de como gestión de negocios, que entre esas podría estar Google Ads, que es de publicidad, el Tag Manager, que es un poco de lo que tiene que ver con vinculaciones en página web, y el Google My Business, que vendría a ser, no es una red social porque no funciona como red social, pero es una aplicación, una herramienta, vuelvo a decirlo, que lo que nos ayuda es a posicionar el negocio en Internet. Por eso digo que es un gran complemento a Google My Business, porque es una fichita, se le dice, es una ficha, un perfil de negocio. Ese negocio puede vender productos, servicios, puede tener un local físico a la calle o no, pero lo que busca la ficha de Google My Business o Google My Business en particular es posicionar esa marca, ese negocio, esa empresa en Internet. Las redes, cuando nosotros nos creamos perfiles en las redes sociales, lo que hacemos es posicionar la marca en esa red social. Me creo un perfil, una cuenta empresa en Instagram, voy a posicionar mi empresa en Instagram. Bueno, en Internet, en Chrome, ¿sí? Hay muchas formas de posicionar una marca. Obviamente que las redes sociales suma tener redes sociales, pero más allá de eso, las dos plataformas más importantes van a ser la página web, ¿sí? Y la ficha de Google Mi Negocio. Cuando no hay página web, sobre todo porque no todas las marcas, los negocios quieren, pueden o la tienen hecha todavía, porque capaz todavía no es un objetivo a corto plazo, lo que sí o sí hay que tener, si encima no tenemos página web, es la ficha de Google Mi Negocio, ¿sí? El Google My Business. Si tenemos página web, tenemos que también tener Google My Business, ¿sí? Es decir, como para ir complementando. No se olviden que Chrome, el buscador de Google, es una de también las herramientas más utilizadas a nivel mundial. Entonces, toda la gente, todos los usuarios, las personas están buscando, googleando cosas constantemente. Entonces, tener más perfiles en redes sociales o
sobre todo una página web y una ficha en Google Mi Negocio, ayuda a aumentar las probabilidades que, siempre y cuando el usuario busque mi marca o busque con palabras relacionadas a mi producto o servicio, pueda aparecer dentro de los resultados de búsqueda mi ficha o mi página web. Por eso digo que son un gran complemento. Básicamente esta herramienta es gratuita, como les dije, a partir de tener un Gmail, nosotros tenemos la posibilidad de utilizar cualquiera de las herramientas de Google. Em, Cuando uno dice que es gratuito, en realidad es gratuito en una parte, o sea, uno le da datos a Google para que a partir de eso poder utilizar todas las herramientas y encima acá le estamos proporcionando datos de un negocio. Pero bueno. Con esta ficha, la idea hoy es conocerla, ver para qué sirve, cómo funciona, de qué manera la podemos gestionar, cómo se crea, los beneficios, bien pensar en la optimización, porque esto no es una red social, lo vuelvo a decir, no se trabaja como una red social, sino que se trabaja como una herramienta en un momento puntual, es decir, se la crea, se la optimiza, se la completa con la información necesaria y luego eso se la va actualizando cuando la marca lo requiera o lo necesite. Entonces la idea es un poco hablar de eso, ¿sí? Para poder conocer que esto es como un plus que encima no es que lleva mucho trabajo hacerlo. Y que vuelvo a decir, yo creo que es una de las herramientas que sí o sí todo negocio, toda marca tiene que tener. Como les digo, cuando yo empiezo a trabajar con los clientes, siempre miro que lo tengan o no, y justamente a partir de eso, cómo está. Y también decirle al cliente, bueno, esto hay que trabajarlo en algún momento si es que está desactualizado, si hay que crearlo y demás. Entonces, ¿cómo funciona o qué es en particular Google My Business? Como le dije, es una ficha, ¿sí? Que aloja información del negocio, venda productos o servicios y es como un pequeño resumen, ¿sí? Lo que hace es mostrar cuál es el negocio, qué productos o servicios ofrece, información complementaria, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son sus formas de contacto? Un teléfono, la página web, las redes sociales, ¿sí? ¿Cómo se llega? Inclusive lo interesante de Google My Business es que se conecta con Google Maps. La ficha de Google My Business, cuando uno googlea información, le puede aparecer a un usuario si está en Chrome o bien si está en el Google Maps, porque Google My Business se vincula a Google Maps cuando agregamos direcciones específicas, ¿sí? Si hay un local físico, sobre todo, podemos vincularlo con Google Maps e inclusive eso es lo que permite que después podamos etiquetar en un montón de lugares a la empresa, ¿sí? Con la dirección exacta. De hecho, prácticamente más del 60% de los usuarios descubren negocios, descubren marcas a partir de estar en Maps buscando cómo llegar o dónde queda algún lugar. Es decir, yo estoy buscando cómo llegar, no sé, al Monumento de la Bandera y puedo descubrir cerca, no sé, bares, restaurantes, ¿sí? Kioscos, supermercados. Entonces, en esa cuestión de estar scrolleando un poco el mapa, muchos usuarios encuentran, ¿sí? Marcas, negocios que vendan productos o servicios. Y también lo hacen cuando googlean información en Chrome. Entonces, es una herramienta con mucho potencial para trabajar. Aparte de eso, obviamente, acá es donde los usuarios pueden primero hacer preguntas sobre el negocio, ¿sí? Información que crean relevante. Muchas veces en vez de mandar un mensaje privado por las redes sociales o mandar por WhatsApp, hacen consultas en Google My Business. Para que nosotros los podamos responder y que sean también consultas como abiertas a todo el público, que todos la podamos leer. Se dejan reseñas. Yo creo que Google My Business el precursor de las estrellitas, de las valoraciones en realidad, que después de eso pasó a muchas otras redes sociales o a otras aplicaciones. Nosotros podemos valorar y que sea público cómo es esa marca o cómo son esos productos o servicios que ofrece la marca, valorándolo con estas 5 estrellitas que tenemos para puntuar y dejando una reseña. Google le da muchísima importancia a la opinión de los usuarios y bueno, y esta herramienta es como su caballito de batalla en ese sentido. Y por otro lado, se pueden hacer publicaciones acá, algo que no todo el mundo lo tiene tan en cuenta.
o lo explota, ¿sí? Acá se pueden publicar fotos, se pueden publicar videos, se pueden publicar contenido, ¿sí? Promociones, se pueden crear eventos, que la idea es un poco explicarles en qué momento los podemos utilizar y aprovechar. No funciona, que podamos hacer todo esto no significa que funcione como una red social, ¿sí? Pero significa que podemos hacer algo parecido. Acá, para que se entienda un poco cómo funciona Google My Business, nosotros cuando googleamos información, los resultados de búsqueda, generalmente yo acá, por ejemplo, busqué una cafetería. Los resultados de búsqueda, el orden siempre va a ir cambiando de los resultados según los términos que utilicen los usuarios a la hora de googlear información. Yo acá, por ejemplo, puse el nombre de la marca directamente, entonces los resultados son más directos, porque si yo pongo Café Martínez, obviamente los primeros resultados tienen que ser de esa cafetería, porque yo como usuario estoy muy decidida a buscar información de esa puntualmente. Si yo pusiera cafeterías en Rosario, seguramente los resultados de búsqueda van a ir cambiando. O cuáles son las cafeterías en en el centro de Rosario, más lindas, no sé. Siempre va a ir cambiando. Pero para ponerlo en un orden general, siempre que aparece, si la empresa, el negocio, la marca tiene página web, uno de los primeros resultados de búsqueda siempre van a ser páginas web, ¿sí? Y después de eso, los resultados pueden ir variando según que aparezcan las redes sociales, que aparezca el famoso Wikipedia, que ahora voy a explicar por qué también está bueno em, analizar cómo aparece mi marca. Y después puede aparecer o la ficha de Google My Business o bien Google Maps, ¿sí? Puede aparecer o la ficha o Google Maps. Siempre aparece uno o el otro porque son un complemento, ¿sí? Y la idea es que justamente si una marca aparece en Google Maps es porque tiene una ficha de Google Mi Negocio. Yo nunca puedo aparecer en Google Maps si primeramente no me creé la ficha de Google My Business, ¿sí? Esa es la condición para estar linkeado, ¿sí? En el mapa, marcado con el simbolito de ubicación. Haberse creado una ficha de Google My Business. Por eso puede aparecer como resultado de búsqueda una u otra opción. ¿Y por qué Wikipedia lo muestro como interesante? Porque muestra mucho cómo esta cuestión de según cómo busca el usuario pueden ir cambiando los términos. Con Wikipedia, que no tiene relevancia en la clase, pero sí está bueno, de que siempre aparece debajo de Wikipedia qué otras marcas o negocios relacionados al que yo busqué, los usuarios también suelen buscar. Y eso demuestra, ¿sí? Acá aparece, también se buscó Habana, Starbucks, Balcarce, ¿sí? Eso demuestra que generalmente los resultados de búsqueda van variando según las palabras que utilicen los usuarios y eso demuestra que muchas veces nosotros venimos a Internet a buscar algo concreto y terminamos descubriendo nuevos perfiles, ¿sí? O nuevas marcas. Entonces, es importante poder cubrir la gran mayoría de los espacios en Internet en donde mi marca sea necesario que esté. Con esto, también hacer hincapié que no por eso tengo que tener absolutamente todas las redes sociales, todos los perfiles, estar en todos lados. No es eso, sino más bien siempre pensar con qué perfiles, con qué herramientas, con qué aplicaciones puedo posicionar mejor mi marca. ¿Sí? Por eso decía, desde el lado de redes sociales, nosotros elegimos qué redes sociales, con cuáles vamos a ir, porque tenemos que siempre analizar quién es mi público objetivo, ¿sí? ¿Qué busco en comunicar en esa red social? Y dentro del abanico que hay voy a elegir cuáles yo prefiero. Ahora bien, del lado de Internet siempre tengo que tener en cuenta que lo ideal es tener una página web y un Google My Business. O si no podemos tener página web, al menos sí o sí Google My Business. ¿Sí? Entonces, desde ese lado, como les decía, la idea es siempre poder aparecer en la gran mayoría de los espacios. Desde Chrome, Internet, ¿sí? Después en Google Maps, que como les decía, casi más del 60% de los usuarios descubre marcas, negocios por estar buscando algo puntual en el mapa. Y obviamente, em,
sin dudas alguna, también las redes sociales, ¿sí? Eso ayuda y da un posicionamiento de marca a nivel global, ¿sí? Entonces, desde ese lado está bueno pensar cómo, cómo podemos trabajar la ficha de Google My Business para que sea ventajoso para mi negocio. Ahora bien, como cualquier red social, que esto, vuelvo a decir, no lo es una herramienta, pero como todo en Internet, todo funciona bajo un algoritmo, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona Google My Business para que cuando el usuario googlea información aparezca una ficha? Lo que tenemos que saber es que básicamente cada vez que un usuario busca información, como yo les puse acá, puede activarse o Google Maps o Google My Business. Si aparece Google My Business, siempre aparece una ficha por término de búsqueda. Es decir, yo pongo Café Martínez, se puede mostrar una sola ficha. Cambio el término y pongo cafeterías en el centro de Rosario, se puede activar otra ficha distinta. Es una por cada vez que el usuario busca. Y si no aparece la ficha Google My Business, puede activarse Google Maps y mostrar distintos puntos, ¿sí? Eh, Cada punto es una ficha de Google My Business. ¿Cómo funciona ese algoritmo para determinar qué negocio se va a mostrar en esa única oportunidad que hay? Básicamente acá no hablamos como de algoritmo puntualmente, sino que hablamos de ranking, ¿sí? En redes sociales hablamos de algoritmo, en Internet, en Chrome, hablamos de ranking, ¿sí? Este ranking para Google My Business tiene en cuenta tres factores: la relevancia, la distancia y la importancia, ¿sí? Son los tres puntos que tiene en cuenta Google para elegir dentro del millón de fichas de Google My Business. Si yo, por ejemplo, pongo cafeterías en Rosario, que sé que puede haber más de 200, ¿cómo va a ser para elegir dentro de esas 200 una sola para mostrarme? Básicamente uniendo estos tres factores, ¿sí? La relevancia, ¿qué significa? Básicamente la relevancia es el punto de coincidencia entre lo que yo busco como usuario, Café Martínez o cafeterías en el centro de Rosario, y el nombre del perfil del negocio de Google My Business, ¿sí? Cuanta más coincidencia haya, por ejemplo, yo puse Café Martínez, la idea es que me aparezca o la ficha o el Google Maps de Café Martínez. ¿Por qué? Porque yo puse el nombre de la marca. Si yo pongo cafeterías en Rosario, ya obviamente tienen que empezar a sumar estos otros dos factores que restarían para terminar lo de la relevancia. La relevancia básicamente es la coincidencia entre lo que escribo yo como usuario y cómo está nombrada la cafetería, va a decir, la ficha de Google My Business. Desde ese lado, implica tratar de darle al usuario el resultado más exacto, ¿sí? Ahora bien, generalmente los usuarios, salvo que sepamos bien el producto, servicio, el nombre de la marca que estamos buscando, muchas veces sumamos más palabras cuando estamos escribiendo. Ahí se suman estos siguientes dos factores. El segundo es la distancia. Generalmente Google todo esto lo suma en microsegundos para darnos un resultado de búsqueda, ¿sí? Básicamente, lo que tenemos que pensar es que la distancia es básicamente el análisis que hace Google desde donde yo estoy buscando, ¿sí? Y dónde está ese resultado de búsqueda más exacto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese o de qué manera determina Google la distancia? Con la ubicación de los dispositivos, ¿sí? Por más que nosotros tengamos o no activados los dispositivos móviles con el simbolito de ubicación, em, Google sabe en mayor o menor exactitud dónde estamos, dónde nos encontramos. Cuando nosotros activamos la ubicación en cualquier dispositivo, Google sabe exactamente dónde estamos y nos va a proporcionar un resultado de búsqueda y esa, en consecuencia, esa ficha de Google Mi Negocios más cercana al punto donde yo estoy, ¿sí? Va a tratar de que yo, por decirlo entre comillas, camine lo menos posible. Ahora bien, yo tengo desactivada la ubicación
lo que va a intentar es, Google sabe aproximadamente en qué radio me encuentro, no sabe exactamente en qué esquina, pero sabe un radio, y ahí es donde va a tratar de proporcionarme la ficha que sea, que crea que puede ser la más cercana a mí, ¿sí? Entonces, ese lado también piensa en esta cuestión de experiencia del usuario, darme el resultado más exacto según lo que yo busqué, relevancia, y darme un resultado de un negocio que esté lo más cerca posible de mí, con la distancia, para también mejorar esa experiencia de que yo pueda adquirir o pueda llegar o pueda conocer eso que tengo más a mano, por decirlo de una manera. Y por último, el tercer factor en este ranking es la importancia. Es el último, pero no es el menos importante, y también es el más difícil, creo yo. La importancia tiene que ver con, justamente, no quiero usar la palabra relevancia porque es el primer factor, pero cuán importante es el negocio, la marca en ese sector, en ese rubro. Es decir, cuán conocida, cuán de renombre puede llegar a ser. ¿Y en qué se basa para decir, che, esta marca es importante, la voy a mostrar por sobre otras, o esta ficha es más importante y la voy a mostrar por sobre otras? Todos estos microsegundos, real, lo que hace es analizar qué hay en Internet de la marca. Páginas web, opiniones, eh, obviamente las valoraciones o reseñas que tenga, si hay artículos, blogs que hablen de la marca, ¿sí? Va a analizar todo eso que hay en Internet y que se puede encontrar en base a un negocio cuando uno googlea y va a decir, esta es mucho mejor que esta, ¿sí? Y por eso, sumando esos tres factores, siempre termina eligiendo una ficha por sobre las 200 que pueda haber de un mismo rubro o una categoría, ¿sí? Entonces, desde ese lado, estos tres factores inciden en que siempre en cada resultado de búsqueda las fichas, el resultado sea uno, una sola ficha, pero vaya cambiando. ¿Por qué? Porque va cambiando la relevancia, la distancia y la importancia según el término de búsqueda, dónde está el usuario y cuán importante es la marca. Ahora bien, ¿cómo hago yo para que otros hablen bien de mí? Bueno, respondiendo reseñas, pidiendo valoraciones y reseñas en Google My Business, ¿sí? Si tengo página web también, tener un espacio para eso. Obviamente, si hice alguna nota con algún portal, algún blog, esas notas sirven muchísimo. No significa que tengo que salir a hacer todo eso, pero significa que Google siempre lo tiene en cuenta, según lo que hay en Internet de la marca, ¿sí? Y para eso muestra siempre una sola ficha, es decir, la ficha de Google My Business compite, una fichita compite con más de 200 en cada rubro y categoría. Y por eso digo, siempre va cambiando. Ahora bien, ¿por qué es importante entonces desde ese lado pensar la ficha de Google My Business, pensar en tenerla completa, pensar en pedir reseñas, valoraciones, en por qué es un complemento a la página web? Primero porque, vuelvo a decir, haya o no haya página web, lo que hace la ficha de Google Mi Negocio es posicionar la marca de manera orgánica. SEO, las siglas SEO, es, digamos, lo que significa búsqueda orgánica, ¿sí? Búsqueda estratégica orgánica en inglés. Y básicamente nosotros siempre hablamos de acciones o estrategias orgánicas y acciones o estrategias pagas, ¿sí? Cuando hablamos de orgánico, hablamos de todas esas acciones que se hacen en las redes sociales y en Internet sin poner dinero, es decir, sin publicidad. Y cuando hablamos de estrategias pagas, hablamos de publicidad. Entonces, de manera orgánica, cuando hablamos de publicar contenido en las redes sociales, hablamos de una estrategia SEO. Cuando hablamos de Internet, hablamos de un posicionamiento SEO. Y ese posicionamiento se refiere a que en dónde aparece, en qué lugar aparece mi página web y cuándo y en qué momentos aparece la ficha de Google My Business. Entonces, sumar página web más ficha de Google My Negocios siempre ayudan a posicionar la parte orgánica de Internet. Obviamente es una ficha súper mega interactiva, porque yo puedo dejar la página web y de ahí que la persona haga clic y vaya. Puedo dejar el Instagram que haga clic y vaya. Puedo dejar el Facebook que haga clic y vaya. Puedo dejar el WhatsApp que haga clic y se le abra. Puedo dejar el número de teléfono, si está desde el teléfono móvil, que apriete y ya le ponga el número para llamar, ¿sí? Es decir, puede aumentar
las interacciones, las llamadas, las ventas, las reservas, ¿sí? El tráfico a otros sitios que tenga la marca. Sin duda alguna, así como la posiciona y es más efectiva a la hora de tener resultados interactivo, también facilita la confianza con el público. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente siempre buscamos opinión para comprar un producto o servicio. Siempre buscamos una referencia, ¿sí? Lo dejamos de hacer cuando ya conocemos la marca, ese producto o ese servicio, ¿sí? Pero realmente nosotros cuando hablamos con amigos, con familiares, con quienes sean, siempre, che, vos compraste, ¿qué tal? ¿Vos fuiste a tal local? ¿Qué tal? Bueno, así como lo hacemos de forma muy tradicional, hablando, también lo hacemos en Internet, cuando buscamos y leemos opiniones. Entonces, Google My Business es el espacio donde, y realmente lo digo, al Google, al darle mucha importancia a la opinión del usuario con las reseñas, permite que los usuarios elijan realmente si van a consumir ese producto o servicio habiendo leído de antemano la opinión de otras personas que consumieron ese producto o servicio. Obviamente, vuelvo al posicionamiento SEO, es el estar más presente en Internet con Google My Business, o sea, sumar una herramienta más, una estrategia más, hace que los usuarios nos encuentren fácilmente. Así como Instagram es una de las redes sociales, dentro de las redes sociales, una de las redes sociales principales, con TikTok, por ejemplo, con YouTube, hoy en día, que siempre analizamos cuáles son las principales para tratar de estar en una, en Internet, una de las formas de encontrarnos más fácil es la ficha de Google Mi Negocio, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, no todas las marcas, no todos los negocios tienen también página web. Y es gratis. La creamos una única vez, no lleva tanta gestión, tanto trabajo, sí lleva trabajo el hacerlo, el completarlo, y después una cuestión de gestionarlo según la necesidad de la marca. Desde ese lado, ¿qué tipo de fichas podemos crear? En realidad no es que tiene categoría, vieron que cuando hablamos de redes sociales hablamos de perfil personal, perfil empresa, cuenta creador, cuenta empresa, ¿no? De distintos tipos de perfiles. Acá hay distintos tipos de negocio, pero no es que nosotros elegimos específicamente el tipo de negocio, sino que al nosotros decirle que ofrecemos como marca productos u ofrecemos servicios, nos va a ofrecer o nos va a permitir completar ítems distintos en la parte de productos o servicios. Entonces, ¿qué tipo de fichas hay? No se crean de manera distinta, no es que se elige una categoría, pero sí sabemos que hay fichas de negocios con locales físicos, empresas, marcas con un local físico a la calle con una dirección exacta, Pellegrini 1472, ¿sí? Em, y esos son los que sin dudas según su categoría, rubro en el que se encuentran en un punto exacto en el Google Maps, porque Pellegrini 1472, tú, ahí está anclado el puntito en el mapa. Y los servicios, perdón, y o las marcas, los negocios que ofrezcan un servicio eh, y que no tengan un local físico, ¿sí? A ver, podemos vender productos o servicios y tener local físico o no, ¿sí? Y podemos también em, básicamente pensar que generalmente los productos son los que más siempre van a contar con un local físico para poder venderlo. Pero desde ese lado, nosotros sabemos que en el caso de los servicios o de los negocios, las marcas que no tienen una dirección exacta, lo que van a hacer es mostrar un área de cobertura. ¿Qué es ese área de cobertura? Una zona, ¿sí? Centro de Rosario o Rosario, ¿sí? No van a aparecer linkeados en el Google Maps. Esa es la parte negativa, según el producto o servicio que ofrezca, de no tener un local físico, pero sí voy a aparecer con una ficha de Google My Business y sí voy a aparecer en los resultados de búsqueda, pero no en Google Maps, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo una dirección exacta. Las personas cuando busquen mi producto, mi servicio, mi marca, si yo no tengo un local físico, puede aparecerle en mi página web, mis redes sociales, y la ficha de Google My Business y que diga Rosario, la zona, ¿sí? ¿Cómo llego? No lo sé porque no hay una dirección exacta. Me tengo que contactar con la marca.
¿Cómo se configura o qué tenemos que tener en cuenta para configurar la ficha de Google My Business? Básicamente es muy como institucional esto, ¿sí? Es como lo más de lo más institucional. Por eso digo que son varios ítems a tener en cuenta, pero no son difíciles. Lo que hay que hacer es pedirle al cliente que nos pase. Los horarios de atención, si es que hay un horario, o poner que es como muy parecido a Facebook, en realidad la fanpage copió mucho de Google My Business, pero los horarios, en qué momento está abierto exactamente, o si es con cita previa, o si siempre está abierto, em, los enlaces a los distintos perfiles o redes sociales o página web, enlace o número de teléfono del WhatsApp Business, número de teléfono fijo o de WhatsApp normal, como para que se pueda llamar directamente por el teléfono. Obviamente se le suman fotos y videos reales del espacio, los productos, los servicios. Sin duda alguna, hacer una ficha también necesita un logo y una portada, identidad de la marca, ¿sí? Lo que nos va a pedir la ficha es que le pongamos, que describamos quién es la empresa, el negocio que ofrece como una especie de biografía, como en las redes sociales. Vamos a elegir una categoría principal y hasta dos, tres subcategorías, muy igual a la fanpage, donde vamos a poner, según lo que nosotros ofrecemos, eso, en qué rubro o categoría nos encontramos o cuáles son los más cercanos a nosotros. Por eso hablamos de categoría principal y subcategorías. Y después vamos a poder sumar y cargar como un listado de productos y servicios. Según esa categoría vamos a poder cargar ciertos productos o servicios como para hacer una especie de carrito. A ver, no, miento, no es un carrito. En realidad es como una especie de catálogo donde el usuario no puede comprar por acá. Google My Business con esta especie de catálogo de productos o de servicios no significa o no reemplaza, por ejemplo, un e-commerce. ¿Sí? Una página web con un carrito. No podemos comprar a través de Google My Business, pero sí podemos ver a nivel general qué productos o servicios ofrece la marca. Hasta con precio, todo, pero no podemos comprar directamente. Y después algunos atributos o cualidades. Esta cuestión de decir, por ejemplo, si venís a la cafetería hay Wi-Fi, es accesible, se aceptan tarjetas, la empresa se reserva el derecho de admisión, ¿sí? Información clave o se paga solamente en efectivo, ¿sí? 20% de descuento con tal cosa. Como atributos, cualidades de la marca del negocio que vende ciertos productos o servicios, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Completar esta fichita con estas configuraciones o estos ítems para que básicamente cada vez que el usuario google mi marca, mi producto, mi servicio o algo afín, y le puede aparecer mi ficha, esté justamente toda la información necesaria como para presentar la marca, como para darla a conocer a alguien que no sabe dónde está, qué productos ofrece, cuál es el número de teléfono, las redes sociales o el horario para ir al negocio, que encuentre todo. ¿Sí? Algo que muchas veces en las redes sociales nos sucede que no tenemos todo el espacio disponible para hacerlo. Facebook lo tiene. Instagram, por ejemplo, no. Por eso, vuelvo a decir, Google My Business siempre es un buen complemento a todo lo que nosotros tengamos en Internet. ¿Sí? Desde ahí, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando vamos a crearnos la ficha de Google My Business? ¿Cuáles son las recomendaciones? Primero, cada vez que nosotros creemos perfiles, ¿sí? En distintas herramientas, redes sociales, tratemos de mantener el mismo nombre de usuario o el mismo nombre para cualquier cuenta, lo más similar en todas, ¿sí? Tratar de replicar, buscar la forma de replicar ese mismo nombre porque los usuarios, las personas lo que tenemos es memoria. ¿Sí? Y también memoria selectiva. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros nos acordamos que en Instagram, no sé, tal persona figura de esta manera, lo vamos a ir a buscar en las otras redes sociales de la misma manera. Tal marca figura de tal forma, lo vamos a ir a buscar de la misma manera. Entonces, tratar de usar el nombre real de la marca, del negocio, pero siempre pensar en cómo figuramos en el resto de los otros perfiles. Em, Completar la mayor cantidad posible de estos ítems, ¿sí? Sumar el logo, sumarle la portada, sumar fotos, sumar horarios, o sea, completar
todo lo mayor posible para que esto esté optimizado. Cada vez que haya comentarios, reseñas, preguntas, consultas, responder, ¿sí? Ya esto voy a ir ampliando igual, pero publicar contenido, porque sí, vuelvo a decir, se pueden publicar fotos, se pueden publicar videos, se pueden publicar los productos, los servicios, se pueden publicar ofertas, eventos, publicar, mantener actualizada la información. Hay un cambio de horario, el nombre de la red social, no sé, creamos la página web, antes no había, así como vamos a actualizar a los perfiles de las redes sociales, tenemos que venir acá y actualizarlo. ¿Sí? Y también mirar métricas. Las métricas son bastante sencillitas acá. Lo más lindo de todo es que acá son súper mega sencillas. Así que, pero nos dan información importante, así todos. Son tres tipos de métricas más o menos, por decirlo de una manera. Pero nos da información interesante de Internet, de la búsqueda de los usuarios de Internet. Con temas fotos o videos. Hay dos cuestiones. La primera, que no lo puse acá. A ver, no lo puse. Pero es una consulta que me hacen mucho a mí los clientes y las personas en general. Antes, Google My Business te dejaba subir a vos como dueño de la ficha o de la marca, subir vos las fotos de productos, servicios de tu negocio, lo que sea, y lo que subían los usuarios de reseña, porque uno puede cuando dejar una reseña dejar una foto también o dejar un video. Y que eso los dueños de la marca podían elegir qué fotos mostrar, qué videos mostrar y cuáles no, es decir, hacer un filtro. Hoy Google My Business ya hace igual 2 años por lo menos, sacó esa posibilidad y directamente todo está permitido, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso para Google es generar mayor transparencia. Así que yo puedo subir las fotos más lindas, los videos más lindos, pero si un usuario hace una reseña y sube una foto borrosa, yo no la puedo eliminar. Queda, ¿sí? Y empieza a aparecer como una especie de álbum de fotos que empieza a aparecer fotos lindas y fotos feas, ¿sí? Que como marca no estemos de acuerdo. A mí me había pasado una vez que un cliente me decía, ay, alguien subió una foto de los negocios, el negocio y al lado, justo en ese momento había como una especie de terreno baldío, no sé, como digamos, como un galpón en realidad era. Me decía, es horrible porque se ve el negocio, todo hermoso, una vidriera linda y al lado como un terreno abandonado. ¿Podemos sacar esa foto? No. Si el usuario sacó y capturó toda esa imagen y la subió, no podemos, ¿sí? Eso es la parte negativa para cuestiones estéticas. Ahora, todo lo que nos subimos nosotros, sí está bueno pensar que sea lo más real y estético posible, ¿sí? Ahí la idea es poder subir por categoría, mostrar, por ejemplo, sobre todo cuando hablamos de un local, el local desde afuera, el local desde adentro y desde sus distintos espacios, las personas que trabajan en el local, los distintos productos, servicios que se ofrezcan. Em, Obviamente, si no tenemos local físico, lo mismo, productos, servicios, quienes trabajan, ¿sí? Poder mostrar, ¿sí? Porque eso también da cuenta a que es real la marca, ¿sí? Tratar de ir sumando siempre, por más que ahora vamos a armar una especie como de álbum, ¿no? Pero no es necesario subir 200 fotos, sino subir un par de cada uno de estos ítems, interior, exterior, equipo, producto, servicio Em, y seguir actualizando. Una vez al mes, capaz ir actualizando, ¿sí? Obviamente, acá todo lo que subamos no es con diseño, son fotos reales, editadas, sí, con mejoría, sí, pero no significa que tenemos que editarlas y sumarle logos, sumarle, no sé, si hay algún elemento que le ponemos para publicar en Instagram, usar eso. No son posteos, son fotos y videos. Entonces no tienen que estar bien, tienen que ser de calidad, tienen que estar editados, pero no tenemos que diseñar contenido, ¿sí? Entonces evitemos el diseño, que sea lo más real posible, ¿sí? Vamos con el tema de reseñas. Em, Las reseñas básicamente serían opiniones positivas y negativas. Con las reseñas siempre lo que hacemos los usuarios es valorar de 1 a 5 estrellitas. Siempre elegimos una estrellita, 2 estrellitas y la idea es dejar una reseña, el motivo por el cual
ponemos 3 estrellitas, 1 estrellita, 5 estrellitas. Y después lo que sucede es que cuando la ficha de Google My Business se muestra con pintadas las estrellitas hasta una cierta parte y a veces figura 4.5 estrellas. ¿Por qué aparece 4.5 estrellas? Porque se promedia la cantidad de estrellitas del 1 al 5 de todas las reseñas que haya. Hay muchos usuarios que solamente valoran con estrellita y no dejan la reseña y otros que sí, ¿sí? Dentro de esas reseñas dijimos que hay reseñas positivas y negativas. Lo que tenemos que saber siempre es que es clave responderlas. Positiva y negativamente hay que responderla. La positiva se agradece, ¿sí? Siempre tratando de personalizar. Por eso también está bueno esta cosa de como yo le dejaba como una idea de respuesta. Gracias, el nombre de la persona. Nos alegra que haya disfrutado de tal cosa. Es decir, tener un mensajito como predeterminado y cuando vemos una reseña positiva, detectar nombre, producto, servicio de esa persona de lo que consumió y básicamente o compró o adquirió y básicamente agarrar esas dos informaciones y sumarlo a mi plantillita. Y lo negativo, tratar de, personalizándolo con el nombre, tratar de visualmente, porque ya después quedan uno y en la marca y demás y lo van a resolver, pero tratar de demostrar interés en ese problema ocurrido, en esa diferencia y buscar la forma de revertirlo, ¿sí? Es decir, bueno, hola, Sultanito, me apena que te hayas pasado por esto, nos gustaría poder contactarnos con vos para tal y tal cuestión. Para ese tipo de reseñas siempre hay que tener un protocolo de respuesta, es decir, saber qué responder, qué información pedir o de qué manera contactarnos con los usuarios para hacer esto. Nosotros, si vamos a gestionar el Google My Business de una empresa, que no es nuestra, lo que hacemos es comentar la reseña y avisarle al dueño de la marca, che, hay este problema, acá tenés los datos, o fíjate que hay que contactar a tal tipo de persona con estos datos, o pedirlos, buscarlos y demás. Pero las reseñas sí o sí se tienen que responder. Em, la idea es básicamente, como en cualquier lugar de internet, todo se puede como comprar. La idea no es comprar reseñas, de bots que hagan reseñas, pero sí se pueden pedir a personas reales. Es decir, cada vez que hay un cliente que compra un producto o servicio que viene a mi local con el cual empecé a trabajar, ya voy a finalizar mi trabajo, ¿me dejarías una valoración, una reseña acá o en mi ficha de Google My Business? Eso se pide muchísimo, ¿sí? Ahora, lo que no está bien es básicamente comprar reseñas. Como les decía, siempre es resolverlas o responderlas y es clave tenerlas porque tener reseñas en lo que era el ranking es parte del tercer factor de importancia. Entonces, cuanta más posibilidad de tener reseñas tenga o más cantidad de reseñas tenga, obviamente mayor confianza da mi negocio y también más se posiciona en esos resultados de búsqueda, ¿sí? Porque la cantidad de estrellita es un determinante. Siempre vamos a tener un sector de reseñas, como les a veces sucede. Hay usuarios que escriben muy poquito, otros que ponen solamente la cantidad de estrellitas, pero la idea es responder. Yo siempre digo, gracias por tu tiempo en valorarnos, gracias por tu tiempo en valorarnos, gracias que te haya gustado tal producto, tal servicio, ¿sí? Y obviamente las reseñas más negativas, capaz sí dedicarle un poco más a ese mensaje. Que la idea es siempre hacer una plantilla y reemplazar el nombre, el producto, el servicio y el protocolo en el caso negativo de lo que hay que hacer, como ese paso a paso. Ahora bien, ¿qué otra cosa es importante? Publicar, ¿sí? Contenido, podríamos decirlo. No es Instagram, no es Facebook, no es TikTok, no es nada de todo eso, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que saber es que acá ¿qué tipos de publicaciones podemos hacer? Las normales de contenido que podría ser actualizaciones, promociones, lanzamientos, yo le puse ejemplos. Es decir, acá no tratamos de decir
o sea, no tratamos de vender, de empatizar, una frase de empatía, no tratamos de hacer interacciones, no funciona como en las redes sociales, pero sí cuando hay alguna actualización del negocio, el lanzamiento de un nuevo producto. Ahora, por el Día de la Madre, un 2 por uno en efectivo, ¿sí? Ese tipo de información puede ser una publicación en Google. Otra cosa son las ofertas, crear publicaciones específicas de ofertas que figure el descuento, el beneficio. Y ahí es donde se puede como programar esa oferta para que aparezca un cierto tiempo. Talleres, también se pueden crear publicaciones de eventos, como sucede con Facebook, que ya prácticamente capaz no se usan mucho, pero en su momento fueron un boom, de decir, bueno, ahora se usa más el hecho de hacer el flyer, como decimos, ¿no? Y pasarlo por WhatsApp, publicarlo en redes sociales y demás. Bueno, pero también tenemos la opción del evento, donde ahí dejamos toda la información también. Eh, este tipo de publicaciones, las ofertas, los eventos, las programamos y se muestran durante 7 días, ¿sí? Hasta la fecha o hasta la fecha de vencimiento. Eso es lo bueno, es como que se programan para que sean visibles. Y lo que son publicaciones, las actualizaciones, las promociones, em, información relevante, comunicativa de la empresa, esa sí queda en el tiempo, ¿sí? Lo que podemos hacer nosotros es ir eliminando según caduca, cambia algo. Es decir, cambiamos los horarios, por ejemplo. Bueno, ahora el horario de verano. Bueno, ¿qué voy? Voy a la ficha de Google, cambio la sección de horarios, la actualizo y hago una publicación. Con o sin imagen, puede ser de solo texto, contando que están los nuevos horarios ya publicados y actualizados en todos nuestros perfiles, ¿sí? Em, Eso es básicamente una publicación, una actualización institucional. Lanzamos un nuevo producto o servicio. Bueno, además de que lo suba a la categoría de productos y servicios, también creo una publicación con o sin imagen, ¿sí? Que diga que incorporamos un nuevo producto y mostrar cuál es el producto, explicarlo, qué es, para qué sirve, producto o servicio. Em, por ejemplo, no lo tenemos más a disposición, eliminamos, ¿sí? Eso es lo bueno, que no tiene básicamente esa cuestión de generar contenido constantemente. Es cada vez que lo requiera la marca. Y yo siempre digo, en el mes, como mucho, una publicación por semana. Ponele teniendo en cuenta cambios institucionales, un horario, un lanzamiento de producto o servicio, algún descuento, promoción, la incorporación o, por ejemplo, el aniversario de la marca, un recordatorio de algo, algún evento, no sé, esas cosas, como mínimo, algo una vez por semana puede haber, ¿sí? De ese estilo. Está bueno una vez a la semana, una vez cada 15 días que pueda haber eso. Ahora, más de eso, tiene que suceder que la marca tenga muchos cambios, muchas variantes, muchos tipos de productos, de servicio para estar publicando constantemente. Que de hecho, esto no tiene un algoritmo para que se muestren las publicaciones de una manera u otra, sino que se acomodan cronológicamente y no compiten con otro contenido si lo pensamos como sucede en las redes sociales. Entonces, no es necesario estar publicando constantemente, ¿sí? Acá pueden ver la sección de productos o de servicios, cómo se ve, cómo se carga, se pueden sumar por producto, por servicio, fotos ilustrativas, varias fotos ilustrativas, inclusive ponerle un nombre, ponerle una categoría, un precio, para que básicamente crear como una especie de catálogo, ¿sí? Y que el usuario cuando ingresa a la red social, a la herramienta, digo, lo que haga es conocer, ¿sí? Tener como a mano toda la información pertinente. Entonces acá podemos dejar, obviamente, el precio siempre es opcional. ¿Por qué? Porque sabemos que puede ir variando. Entonces, ojo con querer publicar con precios, si no vamos a estar ahí, sí, por ejemplo, actualizando todas las semanas, si es que todas las semanas sufre algún incremento, los precios de los productos o servicios correspondientes. ¿Sí? Sí o sí hay que hacerlo. Em, la categoría de servicios es distinta, es mucho más simple. ¿Por qué? Porque al ser servicios se supone que generalmente no tenemos fotos. Entonces, ¿qué nos va a, según la categoría que nosotros ponemos cuando creamos la ficha, lo que hacemos es
ya darle alguna idea de qué servicios podríamos ofrecer y ya nos ofrece algunas opciones para que nosotros empecemos a elegir con palabritas claves cuáles son los servicios que ofrecemos, o bien si no, lo sumemos nosotros escrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más simple. Después, otra cuestión importante, responder así como hay que responder las reseñas. Es clave también responder lo que es la parte de la sección de preguntas y respuestas o preguntas frecuentes que se le dice. En esta categoría, básicamente, o en esta sección de Google My Business, el usuario es distinto a la reseña. ¿Por qué? Porque una reseña es una valoración, ¿sí? Una opinión de un usuario que compró o consumió mi marca, adquirió un producto, un servicio e interactuó, ¿sí? O capaz no me compró, pero interactuó con mi negocio. En cambio, una pregunta frecuente es un espacio, o la sección de preguntas, es un espacio donde los usuarios pueden justamente despejar dudas, ¿sí? Y dudas que vuelvo a decir, como decía al inicio de la clase, que está bueno que, porque las respondemos nosotros, ¿sí? Y obviamente quedan como públicas. Entonces, cualquier usuario que lea y tenga la misma consulta ya tiene la respuesta de antemano. ¿Sí? Vieron que las páginas web generalmente tienen una sección como de preguntas frecuentes. Bueno, adquiriste este producto, no sabes cómo devolverlo, cómo son los cambios. Bueno, uno arma ya de antemano haciendo un estudio. ¿Sí? Un estudio de cuáles podrían ser las preguntas frecuentes y las responde de antemano y la deja, por ejemplo, en la sección de preguntas frecuentes en la página web. Acá hay un espacio puntual que se genera y se crea únicamente por los usuarios, es decir, un usuario tiene que preguntar y nosotros respondemos. ¿Sí? Eso se va a ir sucediendo solo, no lo podemos organizar y programar nosotros, salvo que le pidamos a alguien que escriba y haga la pregunta que queremos responder, pero en realidad se va creando según los usuarios tengan dudas. Lo ideal es ir respondiendo lo mejor y más completo posible cada una de esas consultas, ¿sí? Para que quede como esa sección armada. Entonces, por un lado tenemos para leer las opiniones, las reseñas y responderlas, y por el otro lado tenemos la sección de preguntas y respuestas o preguntas frecuentes, donde ahí los usuarios van a empezar o pueden ir empezando a dejar. A veces hay una, a veces hay 100, ¿sí? Y en medida que vayan apareciendo, las vamos a ir respondiendo. Antes, ¿cada cuánto, cada cuánto respondo? Reseñas o preguntas. Así como en las publicaciones le dije a lo sumo una vez por semana puede haber algo, cada 15 días, exagerando. Em, y está bueno a veces decidir, bueno, una vez por semana, ¿qué podría de todo lo que genero de contenido, de todas las novedades, la información que tengo, hacer una publicación que se adapte sin diseño, más espontáneo? La redacción que sea lo más completa posible y bien. Pero la foto podríamos pensarla sin diseño. Así como pienso eso y lo planifico, que puedo inclusive sacar contenido de lo que cree en redes sociales, no para replicar tal cual, sino, vuelvo a decir, hay un descuento, hay un lanzamiento, hay una actualización de información, así como hago el posteo, digo, también tengo que adaptar esto a Google My Business. Y aparte, las reseñas y las preguntas, lo ideal es ver la frecuencia. Perdón, la frecuencia según cada marca funciona distinto, es decir, hay muchos negocios, muchas marcas que tienen muchas preguntas, que le dejan muchas reseñas, entonces hay que capaz entrar, no sé, una vez por semana, ¿sí? Y hay otras que una vez cada 15 y hay otras que están entrando 2 o 3 veces a la semana. Es lo mismo que los comentarios o los mensajes privados en las redes sociales o en WhatsApp. Según la cantidad que nos llegan, elegimos. Por ejemplo, WhatsApp es responder todos los días, ¿sí? Eh, los comentarios o los mensajes privados de Instagram y todos los días y capaz si se van acumulando, ¿no? Un poquito todos los días. Bueno, acá va a ser lo mismo.
La idea es esa parte es hacerle más hincapié que al resto, porque encima sabemos que hay un usuario que o dejó una opinión, es decir, una valoración y hay que agradecer o resolver, y hay otro que tiene una duda, que esa duda podría convertirse en una compra, ¿no? En una conversión. Entonces, de ese lado es importante. Si a mí me llegan reseñas, me llegan preguntas todos los días, hay que elegir en un momento del día para sentarse. Tener las plantillitas, como digo yo, de respuestas, em, copiar, pegar y completar la información. Em, a mí me pasa que con los clientes con los que trabajo Google My Business, lo que es preguntas y respuestas, capaz lo hago, por ejemplo, con quienes tienen mucho, puede ser una o dos veces por semana. Y elijo y digo, por ejemplo, los miércoles y los viernes, ¿sí? O los lunes y los jueves, no sé. Elijo uno o dos días en la semana, una hora, 2 horas, media hora, lo que me lleve y me encargo de hacer eso. Con los que tienen menos frecuencia, una vez por semana o cada 15 días, una vez por semana seguro, es entrar una vez por semana y ver. Hay opiniones, hay reseñas, respondo. Hay preguntas, hay respuestas, hay que generar respuestas, respondo, ¿sí? Las preguntas y respuestas hacen que capaz hay que dedicarle más tiempo porque según la pregunta hay que tipear en ese momento la respuesta. Entonces, capaz una vez a la semana. Uno determina días, más o menos una franja horaria, en algún momento para hacerlo, ¿sí? Por lo menos siempre revisar una vez por semana. Claro. Métricas. Yo les dije que las métricas eran poquitas, ¿sí? Son poquitas en cuestiones visuales, estéticas, las métricas de cómo se ve, pero en sí nosotros podemos descubrir con la sección de métricas de estadísticas cómo me encontró un usuario, cuántas personas llamaron desde la ficha de Google My Business o desde el Google Maps, porque vieron que si uno está buscando desde el celu y tenemos el número de teléfono, sea fijo, sea WhatsApp Business, WhatsApp común, pero si la persona hace clic desde el teléfono, se te abre la sección de llamadas. Podemos descubrir cuántas personas cliquearon ese número y se supone que se deberían traducir en llamadas, no siempre sucede. Cuántas personas pusieron cómo llegar y eso tiene que ver con la dirección exacta. Con el Google Maps, cuando apretamos cómo llegar e introducimos dónde nos encontramos o activamos la ubicación en nuestros dispositivos móviles, bueno, esa métrica podemos saber cuántas personas le interesaba saber cómo llegar, cuántas personas hicieron clic en el sitio web y cuántas personas visualizaron impresiones, alcance, visualizaron la foto. Es decir, más allá de ver la ficha, se pusieron como a scrollear el perfil, podemos. Esa sección la vemos, esa parte la vemos en la sección estadísticas, justamente, y lo que vamos a hacer es, dentro de esa sección, vamos a encontrar todos estos ítems. Lo bueno, sobre todo de cómo te encontraron las personas, eso sí lo quiero explicar, que uno lo ve de esta manera en un grafiquito y está bueno, por eso yo le decía que es un buen lugar para posicionar la marca, tengamos o no tengamos página web. ¿Por qué? Porque saber cómo los clientes buscan a mi negocio es clave. Es una métrica muy simple que, por ejemplo, las redes sociales u otras aplicaciones, herramientas no tienen. Y esto tiene que ver con el buscador, con Chrome, con la facilidad que tiene Chrome en realidad. Em, los usuarios pueden buscar de distintas maneras. Sabemos eso porque básicamente depende de los términos de búsqueda que pongan a la hora de googlear. em, van a poder, va a poder aparecer una ficha, ¿sí? Van a poder empezar a navegar en esos resultados de búsqueda. Hay tres tipos de categorías en cómo encuentra el usuario mi marca. Lo puedo encontrar de una forma directa, ¿sí? Y eso significa que los usuarios conocen tan bien mi marca que la buscaron por información exacta. El nombre de mi marca, la dirección de mi marca, la página web de mi marca. Es decir, pusieron información sin error, ¿sí? Eh, pueden buscar de manera indirecta
que generalmente ahí hablamos de que el usuario en realidad busca por no, más que por asociación, busca a nivel general. Es decir, pone una categoría, un producto, un servicio, ¿sí? Productos ¿vieron cuando uno dice productos de limpieza, ¿no? Bueno, cuando uno dice productos de limpieza, a partir de ese, o sea, ya es producto de limpieza. Tiene como una categoría y una subcategoría. Según eso, puede aparecer muchas empresas, muchos negocios que vendan productos de limpieza. ¿Sí? Entonces, según categoría, producto, servicio, puede haber más posibilidades de resultados de búsqueda. ¿Por qué? Porque no es una búsqueda directa, exacta. Y por último, por marca. Y esto está bueno como para analizar un poco, no la competencia, porque nosotros no vamos a saber por qué, a través de qué marcas nos buscaron, pero sí esta cuestión de las búsquedas relacionadas. No sé si alguna vez les pasó, pero es como también les mostraba al principio con las capturas de Café Martínez, que aparecía Habana, Starbucks, con Wikipedia. Eso es búsqueda por marca. Si yo, por ejemplo, pongo Café Martínez y veo como resultado de búsqueda una sugerencia de Habana y hago clic en Habana, eso es una métrica por marca, ¿sí? Es decir, cuando yo buscaba un producto, un servicio o una marca en particular, pero me terminó convenciendo, vamos a ponerlo entre comillas, la competencia, ¿sí? Em, Eso está bueno. No vamos a saber por qué marcas específicamente nos encontraron. Es decir, yo soy Habana y pusieron Starbucks y después terminaron entrando a ver cómo llegar a Habana. Bueno, no, no lo voy a saber, pero sí está bueno para tener de referencia, saber cuántas personas conocen mi marca, conocen dónde estoy, qué ofrezco específicamente, directo, qué marcas, perdón, qué cantidad de usuarios descubren mi marca por haber estado buscando un producto o servicio a nivel general. Es decir, yo no sé cómo resolver esto que tengo, busco y el resultado más efectivo pudo haber sido el mío y el que más llamó la atención por cualquier tipo de razón, podría ser por ubicación geográfica, por el producto o servicio que ofrezco, por precio, pero esa cuestión indirecta, pero hace de saber, bueno, no sabían quién soy y me descubrieron a partir de esto. O bien por marca relacionándome también, ¿sí? Está buena esta métrica. Las otras no digo que no, al contrario, suman, pero esta es la más completa, ¿sí? Para conocer un poco desde qué lado, cómo se posiciona mi negocio en Internet, ¿no? Esta cuestión de que a veces uno dice, ¿realmente cuántas personas me conocen? ¿Sí? Conocen lo que ofrezco, lo que hago, dónde estoy. Entonces, estas métricas ayudan muchísimo desde ese lado. Em, Desde ahí y con todas estas cuestiones, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener Google My Business? Creo que las ventajas quedaron súper mega claras. Es una herramienta gratuita, solo necesitamos un Gmail para crearla, nos posiciona en el buscador, es un complemento a la página web, nos permite aparecer en Google Maps si tenemos una dirección exacta, nos permite generar tráfico a otras redes sociales, a mi página web, a que me llamen por teléfono. Em, Obviamente permite que otras personas dejen comentarios, entonces eso posiciona la opinión del otro respecto a mi marca. Siempre eso es un plus si tenemos comentarios positivos. Ahora las desventajas. Em, la realidad es que la diferencia con las redes sociales es que, por ejemplo, vieron que en las redes sociales uno el arroba, el usuario, arroba mucha escuela. No puede haber dos arrobas iguales. Ya el segundo que se quiera crear, por ejemplo, un Instagram con este mismo nombre, tendría que agregarle un punto, un algo, ¿sí? En Google My Business se puede repetir el nombre exactamente. Entonces eso genera confusión. Hay que denunciar, explicar, pedir que la marca cambie el nombre. Bueno, eso tiene que ver con que también muchas veces no se patentan todos los nombres, que eso hace que no se puedan repetir. Entonces la desventaja es que las redes sociales en ese caso no permiten perfiles
pero puede permitir perfiles idénticos por cómo uno los optimiza, pero no usuarios idénticos. Google My Business no tiene un usuario, tiene un nombre y ese puede estar repetido. Em, la desventaja es que cambia cualquier cosita, estamos hablando de cuestiones técnicas, muy informativas, hay que estar cambiándolo acá y muchas veces nos olvidamos de decir, generalmente, ¿qué pensamos? Vuelvo a decir el mismo ejemplo porque es real, cambiamos la dirección, cambió el horario, ay, actualicémoslo en las redes sociales. Y el Google My Business queda ahí, olvidado, desactualizado. Entonces necesita ese mantenimiento, como ser conscientes que esa ficha es la primera que tenemos que cambiar. Em, es una ficha que depende de Google, entonces cambia mucho, tiene que ver con cómo se va actualizando Google como empresa, con sus propias políticas. Estamos hablando de que es posicionamiento en Internet, entonces también el posicionamiento es más difícil en Internet. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que una ficha, vuelvo a decirlo, una ficha compite contra millones. Y otra cuestión es que esta cuestión de las reseñas, las valoraciones, puede haber falsas. em, no se, al no poderse borrar, no poderse como cambiar, lo mismo que con las fotos, si mis valoraciones empezaron a bajar, el posicionamiento de mi ficha baja. No hay forma de reapuntarlo, ¿sí? Es decir, de una manera, yo tenía 5 estrellitas, pasé a tenerlo a 3, bueno, mi ficha va a empezar a aparecer menos, ¿sí? No significa que no va a aparecer, pero va a empezar a aparecer menos porque bajaron mis valoraciones. Hay comentarios y puntuaciones negativas. Y la única forma de remediar eso es que empiecen a aparecer más positivas. Y hay que buscar la forma de lograr, ¿sí? Em, entonces, eso hace también a que, bueno, no es, vuelvo a decir, esto no trabajo con el algoritmo de las redes sociales, que más publico, más hago, más presente estoy y de mejor manera en algún punto. Acá, una vez que los usuarios nos catalogaron de mala atención y nos llenaron de una estrellita, chao, es muy difícil revertirlo. Hay que buscar muchas acciones, porque tenemos que buscar el triple de comentarios positivos. Si hay, por ejemplo, hay 10 negativos, tenemos que tratar de buscar mínimo 20 que se sumen después de eso, que sean positivos, para promediar al menos y triplicar si queremos subir. Bueno, y hay que buscar, el usuario le dedica tiempo generalmente, no es que uno, por ejemplo, yo siempre recomiendo que a la ficha de Google My Business, para que se entienda, cuando yo la tengo a la ficha, al perfil, acá, ¿sí? Al perfil, lo que podemos hacer, el mío no es visible porque es de servicios, es mío el personal que utilizo para esto. em, lo que yo trato es, digamos, de tenerlo oculto solo para estas cuestiones, pero cuando es visible aparece, cuando nosotros entramos a la ficha de Google, aparece el link. A ese link hacerle un código QR, ¿sí? Y poder imprimirlo y poner y pegarlo en algún lugar, o pedirle a la gente, ¿sí? Compartirlo por WhatsApp a ese link, y decirle a la gente y pedírselo de que nos hagan reseña cada vez que adquieren un producto o servicio. Y eso queda siempre en el usuario en si lo quiere hacer o no. ¿Sí? Entonces también eso. Pero está bueno pedir cada vez que tengamos la interacción con algún cliente, potencial cliente, pedir reseñas y valoraciones, tratar de ese código QR hacerlo visible, por ejemplo, si es un local físico, publicar. Yo les puse una vez al mes mínimo, pero como les decía, si hay algunas cuestiones, actualizaciones, una vez a la semana, cada 15 días, algún tipo de publicación. Hay cosas que podemos sacar de las otras, de las redes sociales o de lo que mandamos en WhatsApp como marca y demás, que podemos readaptar, eso sí o sí, se readapta la comunicación, se readapta el diseño, se readapta la imagen, todo, porque hay que simplificar la parte visual y también la redacción. No, acá el hashtag, el emoji no es tan importante, eh, pero sí publicar. Ver las métricas, como les decía, sobre todo la que yo les dije, la principal de una vez al mes. Che, ¿cómo me descubrieron? ¿Cuántas veces apareció al final mi ficha? El total de 362 y todas las veces que se activó mi ficha, por ejemplo, en el mes. ¿Sí? De ahí poder ver
obviamente, cuántas fueron directas, indirectas, conocer de qué manera, ¿sí? Una vez al mes a menos. Eh, pasé. Responder las reseñas una vez a la semana o las preguntas que haya, ¿sí? Eso sí, una vez a la semana por lo menos revisar. Si lo requiere más, lo hago más. Si no, generalmente es chequear una vez a la semana. Esta semana no hay nada, listo. Viernes próximo, lunes próximo, miércoles próximo. Ay, bueno, lo que haya. Una sola, bueno, respondo esa sola. Listo. ¿Sí? Actualizar todo lo que sea necesario cada vez que se necesite. ¿Sí? Eso también es clave. Y siempre ir chequeando. Cuando vamos a hacer una actualización, revisar que todo el resto de la información esté completa, ¿sí? Esté bien. ¿Hay alguna modificación que necesite hacer? ¿Cuál? ¿Sí? Entonces, así ahora les muestro la ficha de Google My Business después de como la parte teórica. Tenemos que saber que es una carta de presentación digital. ¿Sí? Vieron que LinkedIn yo le dije en la clase anterior que es el currículum, ¿no? Bueno, esto es una carta de presentación digital, es una ficha institucional. Entonces, tenemos que tratarla como tal, tiene que estar siempre actualizada. Em, Genera mucha confianza, ayuda a mejorar las ventas, a posicionar la marca. En el caso del community, lo que se encarga es de crearla o de optimizarla y de actualizarla las veces que sea necesario. Entonces son acciones muy puntuales, no es como un trabajo de gestión de redes, ¿sí? Es cada vez que sea necesario. Entonces, ¿cómo la vamos a trabajar? Yo acá le dejé el paso a paso de cómo hacerlo básicamente, y cómo se ve. Yo ahora voy a ir a la plataforma para explicárselos, ¿sí? Acá. Ustedes lo que van a hacer es iniciar sesión en el Gmail o si no, crearle, no en el suyo, salvo que ustedes sean dueños de la marca o del negocio. Si no, si es para un cliente, o le piden el Gmail de la marca o del dueño de la marca, mail, contraseña, inician sesión y ahí ya están dentro de Gmail. O bien le crean uno, como siempre digo yo, uno que sea para la gestión, o inclusive uno como dueño de marca, yo siempre a mis clientes le digo, hacete uno que sirva para vincular las redes sociales, para aplicaciones, para esto, Ulma y Business, todo. Hace uno exclusivo para eso y otro para manejarte en cuestiones más importantes del negocio. Entonces a eso siempre yo le digo punto marketing, punto redes, punto gestión, punto aplicaciones, como le querramos poner para diferenciarlos, pero creamos el Gmail. Y con ese, si somos dueño de la marca, puede ser el nuestro. O bien creamos uno para la marca y al cliente le pedimos o el suyo personal o le creamos o le pedimos de la marca. Siempre un Gmail, @gmail.com. Iniciamos sesión, 9 puntitos, vamos a buscar el perfil de Google My Business. Si no lo vemos acá, yo como les decía, tienen el enlace o bien ponen acá Google My Business y les va a aparecer, ¿sí? Eh, ¿Sí? Lo que va a hacer es aparecerles acá, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Entrando a cualquiera, van a iniciar sesión, les va a pedir, ¿sí? Y van a entrar básicamente a la ficha. Yo acá ya la tengo creada, ¿sí? Si no, a ustedes les va a aparecer para crear. ¿Cómo la van a crear? Yo acá les puse, lo que van a ir haciendo es, lo primero, como ya hay un mail optimizado, digamos, se trabaja con un mail, es básicamente poner el nombre de la marca, la categoría, lo uso como referencia para explicarles nomás, la categoría, ¿sí? De la marca. Después de eso, les va a preguntar si la marca uno le va a poner la categoría y ya de eso Google se va a dar cuenta si ofrece productos o servicios. Google siempre piensa que los productos implican locales físicos y los servicios no. Entonces, lo que nos va a hacer y nos va a preguntar, igual pongamos producto o servicio, es si tenemos una ubicación específica. Si la tenemos, nos va a pedir que ingresemos la dirección. País, ¿sí? Dirección exacta con número, código postal, ciudad, provincia y código de área, ¿sí? Si no lo tenemos y le ponemos no, nos va a pedir país, ciudad, código de área y provincia. No nos va a pedir la dirección, digamos, justamente.
Después de eso nos va a preguntar, bueno, vos me pusiste una categoría ahora, ¿qué productos o servicios vendés en base a esa categoría? Nos va a dar opciones, porque ya Google, si le pongo categoría cafetería o café o bar, por ejemplo, restaurante, me va a empezar a poner nombres de platos, de cafés, tipos de café, me va a poner producto media luna, sanguchito, qué sé yo. Yo puedo empezar a elegir o agregarlos manualmente la mayor cantidad posible es un ideal. No significa que tengo que poner, pensar por producto, servicio por servicio, porque eso hay una categoría puntual para completar. Entonces acá siempre piensen en esos productos o servicios más relevantes, ¿sí? Después de eso, nos va a pedir para verificar. Acá sí voy a compartir 2 segunditos porque es importante. La única forma de que la ficha se muestre, vieron que la mía acá dice, los clientes no pueden ver la información de tu empresa. Realiza la verificación para que se pueda encontrar en Google. Es decir, si alguien googlea este nombre o pone servicio de marketing o pone redes sociales, gestión de redes o pone agencia, lo que sea, nunca va a aparecer mi ficha. ¿Por qué? Porque no se puede ver porque le falta una verificación. Si yo pongo acá verificar, me va a pedir para hacerlo. ¿Qué es la verificación? Es una constatación de Google de que la marca existe porque, no importa si vende producto o servicio, pero la marca existe porque hay una persona real detrás. No le basta con el Gmail acá. Entonces, lo que hace es pedirnos de vuelta país, dirección, código postal, ciudad, provincia, código de área y nos va a dar opciones de verificación, ¿sí? Em, ¿Qué va a hacer? Por ejemplo, si nosotros tenemos una dirección física, un local a la calle, le vamos a poner todos los datos de ese local. Y nos va a dar opciones de verificación. Las opciones de verificación son, generalmente las elige Google, no hay forma de elegirla, pero yo les explico cuáles. Nos llegue una carta por correo argentino, real, una cartita, con un código de 6 dígitos, que nos manden un mensaje de texto a un número de teléfono que le vamos a indicar nosotros con el código de 6 dígitos, que nos llame por teléfono la empresa, un bot te llama automáticamente y dice, hola, somos de Google, queremos, nos comunicamos para hacer la verificación de la empresa tanto, tanto, que se encuentra en la dirección tanto, tanto. Te repite los datos y dice, su código de verificación es 6 dígitos. O bien te pide grabar un video del espacio físico y que lo muestres por fuera, donde es la zona, y que ingreses y lo muestres por dentro al local. Cualquiera de esas a veces nos da todas las opciones y nosotros elegimos la que más nos interese. A veces nos dice, mira, a vos te va a tocar mensaje de texto y espéralo. Completamos, a veces nos pide información o la dirección o el número de teléfono para llamarnos, mandarnos mensaje o nos pide que grabemos el video. Si nos da todas las opciones, yo les recomiendo que o pidan la llamada por teléfono o pidan la carta. La carta tarda 14 días en llegar, nunca hay problema. En 14 días llega. Abrimos la cartita, entramos a Google My Business, insertamos el número. Si nos llaman por teléfono, tenemos que estar con la compu. Te llaman en el momento, hasta los 15 minutos próximos por lo menos, o sea que hay que estar atentos con la compu al lado. O bien el mensaje de texto, ahí sí se puede, lo tenemos hasta 24 horas para sumarlo. Y en el caso del video, esperar 14 días para su aprobación. Pero si nos da a elegir, elijan las opciones de la llamada, del mensaje, puede ser también, yo prefiero el de la llamada, y el de la carta. A veces le puedo decir, te tocó el video, y hay que hacer el video, y no se puede cambiar, ¿sí? Ahora bien, la otra forma de verificación con la parte de servicios, que no hay una dirección exacta, ya se quitan 2 opciones, mejor dicho. Se quita la opción del video y se quita la opción de la carta, ¿sí? Las opciones son el texto, el mensaje de texto, que es de texto, literal, no es WhatsApp, es de texto. O aparece la opción de la llamada. Si aparece cualquiera de las dos, eligen una, no se puede cambiar después eso, ya eligen esa y tienen que esperar a que suceda con ese método. O les puede decir, mira, a vos te tocó esta.
Cuando crean la ficha, el paso a paso va a ser como les venía diciendo y van a llegar a la parte de verificación. La verificación la pueden hacer en ese momento o saltearla, seguir completando, por ejemplo, completar la biografía, los horarios, las redes sociales, ¿no? Toda la información más institucional, subir fotos, armar como si sería la sección de productos o de servicios. em, Hacer alguna publicación, van a poder hacer todo el resto y saltearse la verificación y dejarla para después. Si ustedes no hacen la verificación, vuelvo a decir, como me aparece a mí, hasta en el momento en que yo no la haga, mi ficha no va a aparecer. Únicamente yo, porque está asociada a mi Gmail, la voy a poder ver. Lo ideal es, yo siempre digo, completar todo, 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 todo. Es decir, omitirla la primera vez que les aparece. Yo lo digo por cuestiones prácticas. Yo la omito. Hago todo, completo el perfil como que ya me olvido de completar. Publico las fotos, armo el catálogo, no subo publicaciones, eso no, pero edito todo el perfil, subo fotos, vengo a la parte de servicios, productos y sumo acá, ¿sí? Completo toda la información, me vengo acá, edito, contacto, todo. Y después, cuando termine, lo ideal sería venir a verificar. Y ahí completar el paso a paso para definir si vendo producto o servicio, cuáles opciones aparecen y ejecutar eso. Una vez que yo recibo el código de 6 dígitos, de la forma en la que sea, o la aprobación del video, en el caso del video, porque es grabar un video y enviarlo, que se hace desde la misma plataforma, en este caso se hace desde el celular, aparte del video, lo otro se puede hacer con la compu. Una vez que hacen eso, ya con el código, insertan el código y la ficha ya se muestra automáticamente. Entonces, por eso decía yo está bueno completar ya todo porque una vez que recibimos el código y lo insertamos, listo, ya la ficha empieza a aparecer. Y ya después de eso podemos ver, lo único que queda es ver el tema de las publicaciones, ¿sí? Y bueno, y empezar a tener reseñas y demás, pero ya está todo el resto completo. En el caso del video, nos va a llegar un mail de que el video ya está aprobado y que automáticamente se está mostrando también, nuestra ficha. Entonces, por eso digo, está bueno a veces omitirlo al principio, hacer todo esto, que nos aparezca así, y de acá, ¿sí? Venir y verificarlo luego. Y esto después ya directamente va a aparecer, es público. O en realidad aparece, es públicamente visible, ¿sí? Le quitan el no y listo, y ya aparece. ¿Sí? Recuerden, yo después si quiero ver cómo aparece mi ficha, tengo que poner el nombre exacto, exacto. La única posibilidad es que ponga el nombre exacto, exacto, para que me aparezca a mí mi propia ficha. Si no, en realidad, la cuestión es que la ficha es tan aleatoria, no va a aparecer siempre. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta esa cuestión de saber cómo queda visualmente la ficha y no la van a ver. Pero cada vez que tengan que editar algo, se vienen al Gmail correspondiente, a los 9 puntitos. Este es el loguito de Google My Business. Y acá tienen para editar el perfil la parte informativa, ¿sí? Leer las opiniones, acá las tendrían y podrían responder a, ya no tengo, vuelvo a decir, no es visible. Fotos, acá puedo empezar a subir la foto de portada, el logo, puedo subir más fotos de, como yo le decía, exterior, interior, equipo de trabajo, la carta si vendo productos, de los productos o servicios, ¿no? Las publicaciones, me vengo acá, el tipo hago agregar publicación. A mí me pide todo verificar, pero obviamente le voy a preguntar, ¿querés crear un evento? Bueno, como la información del evento. ¿Querés crear un descuento? Bueno, la información del descuento. ¿Querés crear una publicación común? ¿Sí? Que sea informativa. Bueno, la información. Rendimiento es la parte estadística. Se puede hacer anuncios con Google Ads. Productos o servicios, agregar, según lo que yo vendo, todo el listadito de productos o servicios. En el caso de productos, ¿qué va a suceder? Yo le pongo comenzar, me va a decir que puedo hacer hasta siempre hasta cierto punto, digamos, porque no está verificada mi información. Nombre del producto, la categoría, el precio que es opcional, una descripción. Si yo tengo un e-commerce, puedo agregar la URL específica del producto. Y obviamente las fotos que a mí me interesan agregar como referencia. En el caso de los servicios, acá.
para agregar ya me da idea y si no, agregar servicio personalizado y lo escribo yo. Si a mí alguno de estos, o yo voy a poner así, ¿no? Puedo tildar los que yo quiera. Y me falta alguno, agregar servicio personalizado, lo agrego. ¿Sí? Reservas, esto tiene que ver con citas, crear un calendario que se vincula a Google Calendar para quienes trabajan, por ejemplo, no sé, un centro de medicina estética. Bueno, es muy complejo porque la gente puede reservar y vincular todo a tu Google Calendar. Yo esta parte siempre digo que no está bueno, pero se podría utilizar. La de preguntas y respuestas. Obviamente, acá tendríamos la sección para poder ver las preguntas y responder nosotros. Y obviamente el perfil en sí, cómo se ve, cuál es mi perfil asociado. Y siempre los tres puntitos acá tenemos más. Las notificaciones, si hay algo, por ejemplo, acá me va a figurar que hay notificaciones y después si yo entro, me va a decir que tengo reseñas o que tengo preguntas sin responder. ¿Sí? ¿Cuáles son mis perfiles? Yo puedo crear muchos y tener varios asociados según el Gmail. Entonces poder ver todos, eso sería así muchos negocios, o si mi negocio tiene muchas sucursales, ¿sí? En ese caso, obviamente soporte, que vendría a ser cualquiera de estas últimas tres. Em, y acá también lo mismo, en configuraciones del perfil, nosotros podemos darle acceso a otros Gmail que puedan editar, publicar en nuestro perfil de Google My Business, entonces lo venimos y lo hacemos acá, ¿sí? Acá vamos a encontrar el código, digamos, de nuestro Gmail, que una vez que sea público pasa a tener como una URL, que de acá lo podemos sacar para hacer el QR, ¿sí? Para eliminarlo, obviamente, si lo quisiéramos eliminar. ¿Sí? Entonces acá tenemos todo una vez que, fíjense que yo puedo hacer bastantes cosas sin tenerlo publicado. Y una vez publicado, obviamente, todo esto que a mí no me deja, me pedía verificación, por ejemplo, acá, a ver, no, ¿cuál era? Opiniones, por ejemplo va a empezar a aparecer una vez que está público, porque justamente son secciones que necesitan que esté público. Pero siempre lo voy a encontrar como si fuera como un resultado de búsqueda del negocio, inclusive poniendo, yo siempre digo que a veces si no nos aparece acá, es poner literal mi negocio y ahí aparece siempre el perfil, ¿sí? Ver perfil, lo encuentro rápido también. O aparece acá o lo busco yo como mi negocio literal y aparece como resultado de búsqueda. ¿Sí? Y ya tengo todas las herramientas. ¿Por qué? Porque es una sección de Google esto prácticamente. ¿Sí? Entonces es como que aparece como resultado de búsqueda como una sección. ¿Sí? Acá tienen todo el paso a paso y como le decía, hasta la URL para agregarlo, para hacerlo, mejor dicho. Bien. Ahí vi que se sumaron un par más, justo cuando estaba dando la clase, no las vi. ¿Cómo va, chicas? ¿Todo bien? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Hola, ¿Alguna duda? No pasa nada, Anaí, tranquilo, no hay problema. voy a ¿Tienen conectar alguna duda, alguna tarde. pregunta? Sí, Perdón, yo me pude conectar tarde, así que después voy a ver la clase entera, pero hasta ahora lo que explicaste quedó claro. bueno. Ay, perdón, ahí a lo último se me cortó. No, no, que había quedado claro lo que recién explicaste. Ah, bien. Bueno, ¿ninguno tiene dudas? Yo tengo, Juli. Em, yo cuando, o sea, estoy completando la fichita, ¿no? Y pongo la dirección exacta. Ajá. ¿Ya directamente ahí aparece mi lugar en Maps o tengo que ir a agregar un lugar en Google Maps? No, si vas a elegirlo, o sea, cuando vos vas a poner la dirección exacta, porque ese es un lugar físico que se encuentra en la calle, ya directamente, acordate esto, vos lo vas a poner
Y después hay que verificar la ficha de Google My Business con las opciones que yo dije que Google elige. Cuando lo verifiques y aparezca aprobado por Google, la ficha se empiece a mostrar, a partir de ahí va a aparecer también el iconito de ubicación en el Google Maps. Hasta que la ficha no sea visible, no esté verificada, acordate que no va a aparecer ni eso. No lo aclaré tampoco, pero es importante, no va a aparecer en el Google Maps la dirección exacta, ¿sí? Ni va a aparecer la ficha de Google My Business en el caso de cuando hablamos de local físico a la calle, hasta que no verifiquemos la ficha, ¿sí? Buenísimo. Y cuando suceda, o sea, cuando vos verifiques de la forma que sea, automáticamente cuando vos la busques en Google Maps, va a aparecer el iconito, sola. No vas a tener que hacer nada, ¿sí? Bárbaro. Por Genial, eso gracias. siempre digo que las direcciones, cuando van a ser, cuando quieren que aparezca en Google Maps, tienen que ser exactas y reales, ¿sí? Y ojo, a veces tengan en cuenta que en esos lugares, por ejemplo, no sé, lo digo yo si tuviera que poner la dirección hoy mía, no sé, de mi departamento, no de mi casa. Pero antes vivió otra persona y también lo registró con esta misma dirección. Ahí Google My Business sí lo único que puede hacer es decir, no, che, ya hay otra ficha que dice que vive ahí, que está ahí, ¿sí? Entonces, ahí hay que contactarnos con la... Eso les puede pasar alguna vez cuando uno alquila lugares y la otra persona no hizo la actualización del dueño de la marca, no hizo la actualización de su dirección a la nueva y dejó la vieja porque justamente vieron que yo les digo, Google My Business queda como a veces olvidado. Y miren lo importante que es que si nosotros queremos poner esa dirección y la otra persona no sacó su negocio de ahí, hablándolo en términos de internet, nosotros tenemos que contactarnos con esa persona o con la marca, el negocio, de la forma en que encontremos para contactarnos y pedirle que haga el cambio. Porque ahí sí nunca nos va a aparecer. La ficha de Google puede no hasta verificarse, quedar pendiente hasta que o que nosotros pongamos que no tiene una dirección física hasta que logremos hacer ese cambio de, por ejemplo, con la persona que estaba antes, ¿no? Poner que no es con dirección física, que se verifique la ficha, que aparezca y decir, bueno, tengo que resolverlo el tema de la dirección. Y hasta que la otra persona no cambie en el Google Maps, justamente en la ficha de Google Maps, viene su dirección, la nuestra no va a aparecer porque se supone que Google entiende que no puede haber dos locales en un mismo lugar, ¿sí? Y a veces cuando sucede que sí, porque sí se puede, lo que hay que hacer es hablar con soporte, a ir a la sección de ayuda, hablar con soporte y decirle, che, pará, es un edificio, che, pará, es un local que tiene dos espacios, ¿sí? Y ahí Google lo aprueban ellos como manualmente. Lo digo por las dudas, porque puede pasar. Es muy difícil, a mí me ha pasado muy pocas veces igual, y yo siempre digo que lo que más me ha pasado es que la gente no lo actualiza y es, hola fulanito, te escribo que soy tal, bueno, estoy en tal dirección, necesito que tu ficha aparece así, así, le mando captura, necesito que lo cambies. Y más que eso a mí nunca me tocó hacer, em, se puede resolver. Así que, o siempre hablando esto de verdad. La sección ayuda de soporte, aprovechan la de Google porque para mí es la mejor. Les abre un chat automático o bien les pide el mail o les pide el celular y te llaman al cabo de a los unos 72 horas o te llega un mail al cabo de 72 horas y se contacta una persona real, de verdad, que trabajan en Google de soporte y te ayudan a resolverlo y te hacen un seguimiento. Así que desde ese lado, cualquier inconveniente que les toque alguna vez con Google en general, escríbanle a soporte. Yo lo que siempre digo, por ejemplo, soporte Meta es una porquería, no hay forma de contactarlos, no hay forma de resolver las cosas y Google prácticamente te llama. Falta que te visiten a tu casa, porque real yo siempre he hablado un montón de veces con soporte y la verdad que lo he hecho vía mail, lo he hecho vía chat, lo he hecho vía Meet muchas veces, conectándome con alguien, y lo he hecho con llamada telefónica. Así que si les llegara a pasar algo de esta situación y dicen, che, ¿y cómo lo resuelvo? O no tengo forma, o no me dan pelotas de lo de la marca, qué sé yo, a soporte, porque es real que ahí ellos
pueden buscarle la vuelta para que la ficha aparezca o para hacer el cambio pertinente o para resolver el problema que tengo. ¿Sí? Eso también es clave, saber con qué soportes uno cuenta y con cuáles no. Que el de Meta, no. Por eso también a veces esas cuestiones de que lo que sucede, que te bloquean cuentas, no sabes qué hacer y demás, yo siempre digo, esperen, esperen, porque no hay forma de recalcular con Meta, ¿sí? Bueno, ¿estamos por hoy? Vuelvo a preguntar. ¿Alguna preguntita o consulta más? ¿Vamos ok? Bueno, entonces, entiendo que sí. Dejamos acá, acuérdense, martes y jueves las dos últimas clases. Nos queda WhatsApp, ay, nos quedan algunas herramientas más que les quiero compartir, herramientas distintas, o sea, no hablo de herramientas de una red social ni demás, sino para que les sume a su trabajo, mostrarles varias, ¿sí? La última clase, acuérdense, la tareita que les dije de acá el jueves que viene, preguntas, dudas, consultas, lo que quieran, acuérdense, háganlo, así lo aprovechamos. Así que bueno, vamos a entrar en la última semana de clases, martes y jueves próximos. Este PDF ya lo tienen en el campus, así que eso ya también está. Les he respondido a los que me mandaron el trabajito, les he respondido ayer. Y bueno, y que tengan un buen fin de entonces, fin de largo además, así que espero que puedan descansar y lo disfruten. Nos Buenísimo. vemos. Buen fin de para vos Gracias, también. chao, buen fin de... Hasta luego.